Bueno, soy Manuel Algarra, hago Almirante Carso Conde Altea por, creo que es el 9º año consecutivo, y bueno, pues este año preparamos una falla que con el lema de futuro a la vista, pues bueno, pues tratará del futuro tan incierto que ahora mismo se nos avecina, ¿no? Pero siempre pues con clave de humor. Es una composición muy divertida porque son toda base de niños, es un poco la visión futura que todos nos hubiera gustado ser, ¿no? de lo que pensábamos de niños y hasta donde llegamos en los tiempos futuros. Y este tiempo atrás, esta marcha atrás, que vamos, que es imposible, ¿no? Que a todos en un momento dado de nuestra vida nos gustaría hacer, pero que es muy difícil que se logre hacer. Y un poco pues todos los fallos que hemos ido cometiendo, estas cosas que no aprendemos nunca, de todos los fallos que se cometen al revés, parece que vamos un poco siempre marcha atrás. Y por aquello del remate, que hay un reloj, el niño intenta tirar ese tiempo atrás que va a ser prácticamente imposible. Bueno, y así a grosso modo, pues esto es un poco el tema de lo que va a tratar este año la falla de Almirante, y espero pues que os guste tanto o más que estos años que hemos venido trabajando. Hola, soy José Gallego y hago por tercer año consecutivo la falla infantil de Almirante Cadarso Conde Altea. Este año cambiamos totalmente de registro y nos hemos inventado una falla infantil cuyo lema es Karaoke Valencià. Y va, pues, trata sobre eso, sobre un karaoke especializado en canciones populares valencianas, como por ejemplo Ramonet si vas a Lord, Amparito la filla del mestre, todas esas canciones que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos cantado. Y también lo hemos centrado bastante en las canciones populares infantiles, como por ejemplo Ya no canta el capellà, Mon pare no tenàs, todo La lluna a la pruna, todo este tipo de... Hay infinidad de canciones populares valencianas y las vamos a tratar, que yo creo que es bastante original y yo creo que estoy bastante orgulloso y satisfecho del camino que hemos emprendido. Y la idea un poco de la falla es, a mí me apetecía hacer un poco un experimento que es coger la típica falla de tema valenciano de los años 80 y actualizarla un poco, reinventar ese tipo de fallas que tanto gustaron y que tanto triunfaron. Escoger un poco las fallas, por ejemplo, de Canet, que iba sobre el tema valenciano, y actualizarlo y modernizarlo completamente. El tema es un tema valenciano, es un tema original, es un tema que lo cogemos y lo pasamos por una estética bastante moderna y yo creo que eso puede resultar bastante atractivo. Y nada, el tema de las pretensiones, pues simplemente es eso, que sí que me gustaría que la falla, la comisión de Almirante Cadarso realmente se sienta satisfecha y orgullosa de su falla infantil. Y sí que me gustaría este año, yo creo que igual la mayor diferencia respecto al año pasado es que sí que quiero llegar a conectar más con el espectador. Sí que quiero que el espectador pues se sienta involucrado y se sienta partícipe de la falla infantil.